Hola, ¿qué tal grupo de G4A? Me presento, mi nombre es Esteban Escamilla y les voy a presentar el tema del Estado y educación, una relación histórica. El Estado y la educación siempre van a estar unidas de la mano, es algo que ha pasado por mucho tiempo, por eso tiene su historia ya. Y vamos a comenzar desde el principio. La introducción en sí es de que antes la educación se empezaba, que era más que nada religiosa, era parte de la iglesia, debido a su formación y la manera de presentar su formación, vaya, la formación de la escuela. Además, el Estado presenta mayor interés en la educación superior, es decir, más que nada a los licenciados, o se podría decir así. El primer tema que vamos a ver es el Estado liberal y la educación. Este estado cobra mayor relevancia a partir del siglo XIX y el siglo XX, a partir de algunos sucesos que pasaron en el año de 1789. Muy bien, la aparición de ese tipo de estado, bueno, se basa en las divisiones de poderes y además en los derechos naturales del hombre. También este pensamiento solamente se dedicó a que el Estado no interviniera tanto en la educación. El Estado solamente intervenía para garantizar el bienestar de los ciudadanos y procurarlos que estén en orden. Muy bien, otras características de la educación en el Estado liberal era de la integración social, la consolidación de la identidad nacional, generación del consenso y además la construcción del propio Estado. En otra parte vamos a hacer la división entre la Ilustración y la Revolución. ¿Qué diferencias hubo? Bueno, en la Ilustración francesa, más que nada vamos a guiarnos en ese país, comenta que la educación pública es todavía estamental. ¿Qué es estamental? Bueno, estamental es más que nada como que del más rico al más noble, vaya, por así decirse. Además, en la Ilustración, los conocimientos del pueblo no debían de ir más allá que le exigían sus ocupaciones. ¿Cómo puede ser esto? Tú eres albañil, tú lo único que te vas a encargar es de albañería y nada más. No podías tener otros tipos de conocimientos debido a que en ese momento no era permitido. Además, decretaba que la educación debe articularse en un sistema público y abierto para toda la población. Es decir, que todos tenían derecho de la educación en ese momento y la educación primaria era totalmente gratuita. A partir de la revolución, su énfasis era la igualdad. Es decir, que todos como niños y niñas recibieran la educación. Se define también como una instrucción que es necesaria para todos. La educación es algo muy importante para los seres humanos debido a que es nuestra formación como profesionales y como personas de bien. También se puede decir que la educación no puede ser atributo de ningún grupo social. Es decir, la educación no solamente pertenece a los ricos, sino que también pertenece a la persona más noble. La educación es para todo y no tiene que tener un régimen social. El siguiente subtemita era que el estado de bienestar y la educación como un derecho social. Hasta ahorita la educación es parte de los derechos humanos. Desde que eres niño tienes derecho a la educación. Esto más que nada aparece en el siglo XX. Se consolida la educación como un derecho fundamental. Además se exige la intervención del Estado. En este momento ya el Estado está interviniendo para que todos reciban la educación. Además que se extiende la educación para todas las clases sociales. Pobres, ricos, millonarios, extra pobres, clase media, clase baja, etc. También el currículum común se enfrenta a innegables dificultades, entre ellas la introducción a las materias comunes y otras optativas, como las que tenemos en estos momentos en la universidad, que algunas materias son optativas. Muy bien, también otra parte del tema en sí es el Estado neoliberalismo. Este tema es muy importante porque en sí querían privatizar la educación. Actualmente cierta parte de la educación está privatizada. Hay colegios, hay escuelas privadas, las cuales se tiene que pagar un costo extra para que reciban educación. Esto quiere decir que la educación ya en ese momento neoliberal se hizo un negocio. Vio que la educación tenía lo elemental, que era la oferta y la demanda. Es decir, había personas que querían ser educadas y las personas pagaban por ello. Entonces, por eso este pedacito del tema que vimos, la verdad sí es muy importante que lo lean muy bien, compañeros, porque sí te da mucho énfasis en eso, en que el Estado neoliberal quiso, o más bien pudo, privatizar lo que es la educación. A continuación veremos el subtema de Estado y Educación de hoy. ¿Ustedes creen que hay verdaderamente un cambio del ayer y el ahora?
Pues bueno, vamos a verlo en este pequeño subtema, el cual dice primeramente que se puede considerar que el Estado Nacional se encuentra hoy en dictonomía de ser, por una parte, demasiado pequeña de poder y afrontar los problemas derivados de la creciente. Es decir, que el Estado en ocasión no puede resolver ciertos problemas de la educación. Y eso lo vimos en muchos momentos con respecto a las huelgas de los maestros que ha pasado anteriormente. También la mundialización. Eso quiere decir que trata de reducir la desigualdad. Todos los niños tienen derecho. No importa la raza, tu etnia, religión, no importa. Tienes derecho a una educación y tienes derecho a ser respetado como los demás. No importa de dónde provenga. También se plantea que la educación también debe de favorecer a los sentimientos de la entidad. Esto quiere decir que debemos de los niños fomentar más que nada la vida sustentable, la vida saludable del niño. ¿Qué quiere decir? Ahorita vemos nosotros algunas materias que nosotros nunca vimos en primaria, más bien que las conocíamos más que nada como formación cívica y ética. En este caso ya tienen otros nombres que lo podemos ver en la escuela TV que actualmente están viendo los niños debido a la cuarentena. Están viendo más que nada de los valores y que hay que respetar a todos por igual. Dice ahí que la escuela pública debe inculcar sentimientos de democracia, como les acabo de decir, igualdad. La siguiente parte del texto son las políticas del mercado en la educación. Eso quiere decir la introducción del mecanismo de competencia entre los centros escolares con el fin de desarrollar la capacidad de iniciativa personal. Eso quiere decir que si en dado caso el niño llega a tener algún tipo de discapacidad, bueno, se le va a dar atención especial a ese niño para que no se sienta ni abandonado ni echado a un lado solamente porque tiene ese tipo de discapacidad. También la libre elección de centros escolares por parte de la familia. Si la familia tiene dinero y puede pagar una escuela privada, pues bueno, tiene todo su derecho a darle ese tipo de estudios a sus hijos. También la diversificación y enriquecimiento de la oferta educativa. Es decir, que se puede hacer entre mayor nivel la educación. Pero hay algo que son los peligros e impactos del mercado. ¿Cuáles son esos peligros? Bueno, pues los riesgos del mercado abarcarían la exclusión, la polarización y el acceso de los bienes. Esto quiere decir que entre más entre menos dinero gane la escuela o se ingresa a la escuela, pues van a tener menos recursos. El apoyo de las políticas del mercado por parte de las clases medias podrían responder al intento de procurar una posición de ventaja para sus hijos reforzados en el mecanismo de exclusión, debilitando la aplicación del principio de igualdad y oportunidades. Esto quiere decir que si un niño tiene más oportunidad que otro, puede ser que el niño pueda excluir a ese tipo de compañero. Como lo hemos visto en diferentes tipos de discriminación, que un rico o un niño que tiene una posición académica alta, pues llega a humillar al niño que no la tiene. Ahora bien, vamos a las jerarquizaciones de centros escolares. Esto conlleva a la libertad de la elección de los centros, no es aprovechada por todas las familias de la misma medida. No todos tienen la misma oportunidad de que el niño vaya a una escuela bien. La competencia entre los centros produce inevitable una jerarquía de las instituciones escolares. Obviamente en los colegios tienden a tener más como que maestros de inglés o de diferentes idiomas que una escuela pública. Hay una probabilidad significativa de que los alumnos de mayor capacidad socioeconómica sean aceptados en diferentes escuelas. Se puede decir de mala manera, pero creo que con dinero todo se puede. Y también el impacto de la libertad de elección en el sistema educativo. Es muy diferente al anuncio por los defensores de la misma. Estas llegan a ser algunas de las jerarquías. También vamos a hablar con respecto a los problemas de las escuelas públicas. El alto número de alumnos, es decir, en ocasiones hay sobrepoblación de alumnos, hay muchos y no te puedes centrar en 50 niños solamente para enfocarte a uno. O sea, son muchos para darles una atención personalizada. También un deficiente equipamiento. Hay escuelas los cuales ni siquiera tienen un pizarrón bien, están todos rayados, manchados o no tienen pizarrón. Entonces, eso es un gran problema en las escuelas públicas. También un profesorado, sobre todo en la enseñanza secundaria, ampliamente desmotivado. Hay maestros que nos dan un poco más de flojera que alentarnos. Es decir, que no nos dan
motivación de seguir estudiando, o sea, de que tú puedes, no, simplemente no hay motivación. Hay maestros que no le echan empeño a su trabajo y ahí como salga. Y nosotros no queremos hacer ese tipo de maestros porque nosotros nos estamos preparando para bien. Los signos de identidad de la escuela pública, bueno, la característica que realmente tienen las escuelas públicas es la titularidad, que están en veces muy alejadas, que deben de cumplir la escuela pública. Las características que realmente tienen las escuelas titularidad pública están a veces muy alejadas de que deben cumplir las escuelas públicas, como por ejemplo los valores de solidaridad, gratitud, integración, participación, tolerancia, etc. También la titularidad pública de los centros no garantiza por sí sola el carácter público de sí mismo. Ahora bien, ya casi para terminar, vamos a ver algunos problemas, algunas posibles soluciones a los problemas de las escuelas públicas. Punto número 1. Frente al ideológico de análisis críticos de las propuestas neoliberales y neoconfesionales, paradójicamente unidas en España. Otra solución, la formulación de aplicación de currículum, objetivos, contenidos y la metodología. Vamos a buscar de qué manera podemos instruir mejor a nuestro alumno. El modelo de formación del profesor, es decir, que el profesor esté actualizado. Como lo podemos ver, es muy diferente cómo da una maestra una clase ya, pues no quiero, avanzada de edad a una maestra joven. Pero hay en ocasiones que las maestras llegan a actualizarse muy bien y saben usar lo que son los aparatos electrónicos. También la elaboración de un programa político en apoyo a las estrategias. Es decir, que el gobierno nos apoye. Que la reforma educativa realmente nos apoye como maestros y que haya más oportunidades para todos los maestros y alumnos. Y ya por último, les voy a dejar este pequeño crucigrama para que lo realicen. Tienen el tiempo suficiente para que lo analicen bien, lo chequen bien. Y pues bueno, esto ha sido todo por mi parte, espero que les haya gustado y nos vemos pronto. Compañeros, cuídense mucho y arrivederci, bye bye.